niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. y por todos los de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. no toque ninguno de los otros. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Señor, te alabamos, Jesús. Tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos descanso, Jesús. Gracias, Jesús. Estuviste allí, Getsemaní, corriste hacia los brazos de papá, entregaste tu copa del perdón, solo tú me puedes entender. El dolor ha pagado la fe, entrego hoy mi copa, te doy tus milagros, no quiero olvidar, solo tú me puedes entender. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre, tú me llevas al Padre. Dile, Señor, yo jamás voy a dudar de tus promesas, Señor. Jamás voy a dudar de tu amor, de tu fidelidad, Dios. No voy a dudar, mi confianza está en ti. Tú eres la roca que sostiene mi alma. Tu amor echa fuera el temor. Tu mano sobre mí calma mi ser. Tu mano sobre mí calma mi ser. Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No
hermanos, qué alegría volverlos a tener junto con nosotros en este tiempo poderoso de la palabra de Dios. Iglesia de Dios, las amamos con todo nuestro corazón. Ustedes saben que son parte de nosotros y qué alegría podernos conectar nuevamente a través de estos medios, y un saludo muy especial para todos. Y nosotros, ¿qué podemos darle en esta mañana al Señor? Nuestras palabras de gratitud. Y la gratitud siempre, mi amado hermano, lleva de la mano una opción, una acción. Corazones agradecidos, sabiendo que de la mano del Señor hemos recibido todas las cosas buenas. ¿Qué hemos recibido? La salud para poder trabajar, que hemos recibido puertas abiertas, que aún en medio de una pandemia el Señor te ha sostenido a ti, a tu familia, te ha guardado. El Señor ha puesto en tus manos el recurso, porque dice la palabra de Dios que todo lo bueno, toda dádiva buena que tú puedas recibir en tus manos viene del Señor. Alguien me podrá decir, no, eso es fruto de mi trabajo. Sí, Señor. Gracias a Dios, porque es fruto de tu trabajo. Y el trabajo Dios te lo dio. Y el Señor te da salud para trabajar. Y el Señor te da entendimiento para hacer empresa, para hacer lo que tú necesitas hacer. Así como corazones agradecidos, vamos a levantar hoy una ofrenda de gratitud y adoración al Señor. El Señor solamente pide una mínima parte. El Señor pide un 10%, por eso dice que nuestro diezmo, nuestra ofrenda de gratitud a Él. Aleluya. Esa es mi manera de agradecer al Señor. Lo que el Señor dice, la fe es accionar, la fe es moverme. ¿Y moverme en qué? En gratitud y en adoración práctica. Así que alisamos nuestro sobre en familia, desde el más pequeño, como siempre lo digo. Debemos de enseñarle, aleluya, porque eso va a abrir camino para él. O para esa bebé, va a abrir un camino de bendición en su vida. Porque cuando nosotros levantamos nuestras manos para dar, aleluya, esa semilla va a dar un fruto, y un fruto abundante. Así que sembremos con expectativa, sembremos dándole gracias al Señor por la salud, sembremos dándole gracias a Dios por nuevos proyectos, sembremos dándole gracias al Señor por restauración de nuestro hogar. Y seguimos sembrando en gratitud cosecha. Y vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 8. Y dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 8, vamos a abrir nuestras Biblias, corazones. 2 Corintios capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaba esa iglesia? Dice, en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero no solamente se quedaron en sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Versículo 5. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y es que el Señor nos habla. Si tú estás pasando en tribulación, por enfermedad, por circunstancias de la vida, el Señor dice, levántate en fe y da. Porque el Señor en medio de la tribulación, así como esta iglesia, en medio de su tribulación tenían gozo. Y el gozo se manifiesta en gratitud. Y la gratitud se mueve en dar al Señor. Aleluya. Porque de lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Gracias, Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, a levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias. Gracias porque de lo recibido de tu mano te estoy dando. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya, porque tú eres, Señor, el Dios, aquel que ha dicho, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor.
Yo soy el Señor que te sustenta, porque el Señor dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Padre, en esta hora pedimos por paz en los hogares. En esta hora pedimos por paz en los hogares. Padre bendito, tú escuchas, Señor, la oración que se hace en ese hogar. Tú escuchas, Señor, el clamor, porque tu palabra lo dice, me invocaron en medio de la angustia, me invocaron en medio de la aflicción y yo los escuché. Así, Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque tú tocas, Señor, aquella mujer, aleluya, que está afligida en su corazón, tú la tocas, tú le das fuerzas, tú le das valor. Aquel hombre que dice, ya no puedo más, Señor. El Señor te dice, yo soy el Dios que te sustenta, yo soy el Dios que te guarda. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El Dios que tiene el control de la situación. Dile, Señor, tú tomas el control de esta situación. En el nombre de Jesús, aleluya. Espíritu de Dios, porque yo te digo a ti, si tú lloraste en el 2020, el 2021 vas a llorar, pero de gozo, aleluya, de gozo. Hay una palabra profética para ti, vas a llorar de gozo, porque el Señor dice, porque me vas a buscar de todo tu corazón y yo voy a estar ahí, aleluya. Gracias, Señor. Padre, hoy que se quebranta toda hechicería, hoy se quebranta toda palabra de maldición en contra de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Padre bendito, los cielos se abren a favor de estas familias que invocan tu santo nombre, de esas familias que han abierto su corazón, de esa persona que se siente sola y el Señor te dice, yo estoy contigo. A ti que tú estás escuchando solo este mensaje, el Señor dice, no te angusties, yo estoy contigo, aleluya. Yo hablo a tu corazón, yo te sostengo. Gracias, Señor, por bendecir, Señor, cada día más. Gracias, Señor. Dile, Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Yo quiero, Señor, hacer las cosas al derecho. Dile, Señor, endereza mis pasos. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú haces cosas grandes. Semana de bendición, semana de oraciones contestadas, semana con expectativa, porque el Dios a quien tú clamas es el Dios que sostiene el cielo y la tierra. Es aquel que hizo un milagro con Abraham, es aquel que hizo un milagro con aquella mujer de flujo de sangre, aleluya. Es aquel que hace milagros hoy, señales, prodigios, aleluya. Señor, gracias, porque el Señor dice, no durará mucho tu dolor, porque tú has creído y yo voy a recompensar tu fe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siente la presencia de Dios, siente porque el Señor está allí en tu casa. Gracias, allí en el lugar donde tú estás, el Señor está contigo. Gracias, Iglesia de Dios, semana llena de bendición. Aleluya, aleluya, testificarás del poder de Dios. Gracias, Señor, aleluya, gracias porque esa semilla se multiplica y da fruto para lo cual es sembrada. En el nombre de Jesús, manos ungidas, manos con dinero allí, aleluya, con ascensos, gracias, con nuevas oportunidades de negocio, gracias, aleluya, es lo que tú tienes para tus hijos, porque el Señor dice, yo tengo planes para ti, mujer, yo tengo planes para ti, joven, y son planes de bien y no de mal. Yo tengo planes para ti, varón, son planes de bien y no de mal. Gracias, Señor. Dile, Señor, mi vida, mi hogar y todas las cosas, Señor, que yo tengo que hacer, que están, Señor, tengo como roles en mi vida, los entrego en tus manos, en las mejores manos. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay sanidad y medicina en esta mañana. Declaramos sanidad para cada cuerpo. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, hay sanidad en esta hora. Hay sanidad y medicina. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Bien, vamos a la palabra, mis amados hermanos. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios hoy en Lucas capítulo 5.
Hoy quiero hablar acerca de un tema que tiene que ver con el tema que estamos manejando en el año. Ustedes alcanzan a leer allí, dice gracia y carácter 2021, gracia y carácter sobrenatural, ¿cierto? ¿Para qué? Para restitución, para alcanzar, formar y servir. Entonces, quiero hablar un poco acerca de una parte del carácter, y esta parte del carácter le llamaremos autoridad. Amén, autoridad. Entonces voy a hablar un poco de autoridad, y el tema del sermón lo titulé cuando reconocemos su autoridad. Cuando reconocemos la autoridad de quién? Del Señor. ¿Cuántos reconocen la autoridad del Señor acá? Bueno, eso espero que usted la reconozca, porque vamos a ver que cuando yo reconozco la autoridad de Dios en mi vida, entonces voy a ser merecedor de muchas bendiciones. Eso es extraordinario. Yo quiero que usted sea consciente de eso. ¿Por qué razón venimos a la iglesia? ¿Por qué razón venimos acá? No venimos por un milagro solamente, venimos por mucho más allá, porque el Señor está formándonos para tener autoridad. Amén. Pero para tener autoridad es necesario ver su autoridad. Amén. Vamos a leer allí San Lucas capítulo 5 del 1 hasta el versículo 11. ¿Qué dice allí? Hay un título en la Biblia la mayoría dice la pesca milagrosa o una pesca milagrosa. ¿Qué dice la Escritura? Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Diga conmigo: más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Gloria al Señor. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Padre, muchas gracias por tu palabra, maravillosa palabra, porque no es una palabra inspirada por un hombre, es una palabra inspirada por ti mismo, el creador del cielo y la tierra. Por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que en esta mañana seas tú trayendo revelación, que seas tú trayendo iluminación acerca de lo que hoy vamos a compartir. Ayúdanos a entender el principio de la autoridad, Señor. Ayúdanos a entenderlo y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Que seamos prácticos para ponerlo en práctica, Señor. Y muchas gracias por cada familia aquí representada. Gracias porque cada uno de estos hermosos hijos e hijas tuyas, Señor, han sido revestidos de autoridad de lo alto. Hay una autoridad grandiosa en ellos, Señor, un potencial en cada uno de ellos que se llama Espíritu Santo. Y Padre, tú desarrollarás en todos, en cada uno, Señor, ese potencial para poder impactar esta generación. Muchas gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a hablar acerca cuando reconocemos su autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? Vamos a primero definir la palabra autoridad para entender un poco cómo fue que hubo un milagro tan grande como el de la pesca milagrosa. Porque ese milagro no hubiera sido posible a menos de que Pedro hubiera reconocido autoridad. Y notaremos que posteriormente Pedro, después de que Jesús ascendió y después de que vino el bautismo del Espíritu Santo, Pedro vivió en autoridad. Pero para que puedas vivir en autoridad, es necesarísimo primero aprender de ella. Y es necesarísimo aprender a estar al otro lado de la pared.
Por eso cuando hablamos de autoridad, la definimos como poder. La autoridad la definiremos como un gobierno, amén, como un mando o como una potestad. Vuelvo y repito, es un poder, es un gobierno, es un mando, es una potestad. Es decir, autoridad es aquel poder que tiene una persona sobre otra, pero no es un poder impuesto, como el que hemos aprendido del mundo, ¿cierto? Que alguien quiere tener autoridad sobre otro, entonces ¿cómo lo hace? A la fuerza. Esa no es autoridad. Eso no es autoridad, porque entre más tú quieras utilizar la fuerza con otro, más pierdes autoridad. Es curioso, ¿verdad? Pero la autoridad está íntimamente asociada con la humildad. Entre más humildad, más autoridad. Entre más obediencia, más autoridad. Por eso la autoridad, mis amados hermanos, se fundamenta sobre una base llamada obediencia. ¿Cómo dije? La autoridad se fundamenta sobre una base llamada ¿qué? Obediencia. Obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Sabe cuál es el abecedario del cristiano? Obediencia. Obediencia. Ese es el abecedario del cristiano. Y quiero decirle con esto que sin obediencia no hay autoridad. Sin obediencia no se logrará autoridad. Ahora, ¿quién es la fuente de la autoridad? Según esto, ¿quién es la fuente de la autoridad? Pues Dios mismo. Dios mismo es la fuente de la autoridad, porque Él es quien la delega. Recordemos lo que dice Romanos 13, dice que Dios colocó toda autoridad. Amén. Y toda autoridad fue puesta por Él para guardar el orden, para que las personas que estamos bajo autoridad hagamos lo que tenemos que hacer de acuerdo al diseño original de Dios. Cuando una persona no se sujeta a autoridad, entonces es una persona que está viviendo bajo algo que se llama la anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es que cada quien quiere hacer lo que bien se le da el parecer. ¿Cierto? Eso es anarquía. Y eso es lo que hemos visto, que el mundo trata de imponer su anarquía. El mundo trata de imponer que nadie de nosotros tenemos que sujetarnos a nadie, que cada uno de nosotros somos amos de nosotros mismos y que nosotros podemos imponer nuestro parecer a las personas. Cuando eso sucede, lo que hay es un desazón. Cuando eso sucede, eso es cuando hay un desorden. Y cuando hay desorden, no hay orden, no hay bendición. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de bendición y Él es la fuente de la autoridad. Por tanto, Dios mismo la delega a hombres y a mujeres. ¿A quién la delega? A hombres y a mujeres. Y Él ha puesto personas doctas en la economía, Él ha puesto hombres y mujeres doctas en la política y ha puesto hombres y mujeres doctas en la religión. Así que, mi amado hermano, la autoridad es un regalo. A ver, vuelvo y repito, la autoridad es un regalo. Usted está en autoridad. En el momento en que usted entregó su corazón al Señor, usted pasó a tener autoridad. Ah, ¿yo, pastor? Sí, Señor. Tú pasaste a tener autoridad. ¿Cómo es eso? Pues eso funciona de la siguiente manera. ¿Cuántos saben que cuando uno ya cambia el reino, pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, ya tu amo no es el diablo? Porque el diablo te quería esclavizar. ¿Sí o no es así? El diablo te quería imponer su pensamiento, el diablo te quería tener subyugado. Pero en el momento en que tú entregaste tu corazón al Señor, en el momento en que le dijiste, Señor, hoy te entrego mi vida, me arrepiento de haber caminado lejos de ti, Señor, me arrepiento de haber sido independiente de ti, me arrepiento de esto y te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todas las áreas de mi vida. ¿Sabe qué ocurrió? Ocurrió que usted cambió de reino, pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz, pasó al reino de la luz admirable. Entonces, fíjese que cuando estábamos en el reino de las tinieblas, nosotros éramos por naturaleza esclavos del diablo y por naturaleza también éramos merecedores del infierno. ¿Por qué? Si una persona se llega a morir en una condición, entonces así haya sido buena gente en esta tierra, así haya sido buen hijo, así haya sido buen padre, buen esposo, buen ciudadano, paga sus impuestos y todo, no le debe nada a nadie, es buen vecino, si esa persona no reconoce a Cristo como su único camino a la salvación, esa persona merece castigo. ¿Por qué?
porque él trató de hacerlo en sus propias fuerzas. Y ninguno de nosotros somos salvos por nuestras propias fuerzas. Somos salvos por el único camino que puso el Señor, que se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso lo dijo el Señor. Y entonces todos ustedes ya lo hicieron. Entonces, ¿qué dice? Señor, no es por mi fuerza, es por tu fuerza. Entonces cambiamos de reino y pasamos de ser esclavos a ser hijos legítimos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es un príncipe, usted es una princesa, usted debe caminar de acuerdo a la naturaleza nueva que usted tiene. Eso sucede. Entonces, en ese momento tuvimos autoridad. Porque aunque no pasó nada en mi cuerpo, ¿cierto? Yo no sentí nada cosquillita ni nada, ni engordé, ni enflaquecí, ni me salió más pelo, ni me perdí pelo. Pero ya cambió de naturaleza, usted tiene autoridad. Y aunque no lo crea, la gente lo ve a usted como autoridad. Vea usted cuando entregamos nuestro corazón al Señor, nosotros ya la gente sabe: oye, ¿a usted qué pasó? Usted lo veo diferente, lo veo sonriendo, sus ojos brillan. Y entonces usted le dice: no, es que yo entregué mi vida al Señor. Ya la gente lo ve como autoridad. Y le pasaba como pasaba con mi esposa, que en la universidad, cuando ella estaba allá, las compañeras de grupo no eran cristianas. Y entonces resulta y sucede que cuando ellas estaban en la cafetería, hablaban su lenguaje soez, su lenguaje vulgar, hablaban de todo tipo de cosas banales, pero cuando mi esposa se acercaba a ellas, decía: calla, porque viene Marta. Viene Marta, no, cambiemos el lenguaje. Y entonces la sola presencia de mi esposa hacía que ellas cambiaran su actitud por una actitud de respeto, por una actitud, un lenguaje diferente. Y ella no se lo propuso, es que aquí va Marta, ¿cierto? No se lo propuso, pero el saber que somos hijos del Rey de Reyes, de alguna manera trae orden a donde vayamos. Gracias por ese entusiasmo. Autoridad, mis amados hermanos. Hablemos de la autoridad de Jesús. Porque cuando hablamos de autoridad, tenemos que ver a Cristo mismo, cómo la ejecutó. Porque recordemos que cuando Cristo vino a la tierra, Él se despojó de su deidad. Él se despojó de su divinidad. Él vino a ser 100% ser humano. O sea que tenía hambre, tenía frío, tenía sueño, se cansaba. ¿Cuántos saben que se cansaba? Él se durmió en una barca, ¿sí o no? Y hubo una tormenta, ¿o no? Él sintió hambre después de un ayuno de 40 días, ¿o no? Él le daba piedra también las cosas. Lloró también, o sea que era un ser humano completo. Y como ser humano, mis amados hermanos, lo que el Señor está tratando de decir: tú puedes tener autoridad también. Porque, como yo les digo, muchas veces la gente dice: la autoridad se logra solamente mediante la fuerza. Pero yo quiero decirte, desde el mismo título de Jesús, allí en Lucas el evangelista Lucas dice, la trata de Jesús lo menciona con un título mesiánico llamado el Hijo del Hombre. ¿Se ha escuchado ese término? El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y es Lucas el que más lo menciona. ¿Y por qué Lucas lo menciona tanto? Porque el Hijo del Hombre, mi amado hermano, es un concepto por el cual los judíos ya estaban familiarizados. Ellos sabían quién era el Hijo del Hombre porque efectivamente Daniel lo menciona en Daniel 7:13. Entonces, ¿de qué habla? Cuando habla del título de Hijo de Hombre, ¿a qué se refiere? Se refiere a un concepto de majestad, ¿cierto? O sea, es un rey, pero está asociado a la vez con su humanidad. Es un concepto, en segundo lugar, que lo vincula con una misión en la tierra. Al decir Hijo del Hombre, está diciendo que Él vino a representar a la raza humana para pagar el castigo que merecíamos todos en la cruz del Calvario. En tercer lugar, la palabra Hijo del Hombre denota humildad. ¿Qué es lo que denota? Humildad, ¿cierto? Y humanidad, como dice Mateo capítulo 8, versículo 20, pero también denota que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, pero también tenía que morir, como dice Lucas 19:10. Pero el Hijo del Hombre también habla de un futuro rey, un oficio que será dado allí, como dice Mateo 24:27, al finalizar la gran tribulación. Ese es el Hijo del Hombre. Y en último lugar, Hijo de Hombre denota, mis amados hermanos, una trascendencia como figura celestial. Hablamos de alguien que está entronizado, que es el rey de toda la tierra,
y cuyo reino no será destruido jamás. Así lo dice Daniel 7:14. Profetizado por Daniel, mi amado hermano, podríamos decir en pocas palabras qué significa el título Hijo de Hombre, que tiene que ver cómo logró autoridad Jesús. Esto quiere decir, en pocas palabras, si lo pongo en términos nuestros, podríamos decir que Jesús fue como un rey que temporalmente se vistió de campesino mientras seguía siendo rey. Yo no sé si ustedes han visto un programa que daban, yo es que como ya no tenemos parabólica nosotros, porque es que no tenemos tiempo de televisión. Pero nosotros veíamos un programa que era el jefe cuando se hacía uno de empleado. No sé, un empleado, el dueño de la empresa. ¿Cómo se llama? Algo así, jefe encubierto. Y entonces nadie sabía, lo pintaban, le cambiaban el look. Y el hombre llegaba allá pidiendo trabajo, ¿cierto? Y miraba cómo lo trataban y empezaba desde el psicólogo, luego pasaba por el jefe de cierta área. Y hasta el final, cuando empieza a mirar y asociarse con diferentes personas, se da cuenta del estado anímico de las personas, los dramas sociales que vivía cada empleado, y entonces eso como que calaba, y al final del capítulo él se mostraba como el jefe, y la gente quedaba, estuve con el jefe y no me di cuenta. Y resultó, muchos ascendidos, muchos resultaron con viajes por allá, vacaciones pagas por allá en Cancún, gloria al Señor. ¿Y quién no se alegra por eso, mi hermano? El Señor habla de su humanidad. El Señor fue el jefe encubierto que vino a la tierra. ¡Aleluya! Él estuvo con sus 12 hombres. Y fíjense que no eligió hombres allá doctos, allá hombres que tienen mucho conocimiento bíblico. Él escogió personas que olían a pescado. ¿Cómo le queda al ojo? Personas que olían a plata, como Mateo. Así que mi amado hermano, ese fue el jefe encubierto, y por eso puedo decir Jesús fue como un rey que temporalmente se vistió de campesino mientras seguía siendo rey. El Hijo del Hombre, mi amado hermano, alude también a la naturaleza adámica, o sea, de Adán. ¿Se acuerda del Hijo del Hombre? ¿Quién fue el primer hombre que existió en la tierra? Adán. Pero fíjense qué tremendo. En realidad, cuando Pablo utiliza el postrer Adán en primera carta a los Corintios 15:45, en contraste con el primer Adán, tanto Adán, el primero, ¿cierto?, como Adán Cristo vinieron al mundo mediante un acto especial de Dios. O sea, ellos vinieron aquí con una misión. ¿Cuál era la misión que Dios le había dado a Adán, el original? Dios le había dado la misión de poblar la tierra y de continuar con el propósito de Dios aquí en la tierra. Lamentablemente, ¿qué pasó con el primer Adán? Falló. Pero vino un segundo Adán, un postre Adán, y fíjense que este sí cumplió con lo que Dios le mandó. Ambos Adanes entraron al mundo libres de pecado. Eso es algo curioso. Ambos entraron libres de pecado y actuaron en representación de otros. O sea, ellos representaban a Dios por una parte, pero también representaban a la raza humana. Pero, ¿qué pasó? Solamente el primero, el pecado de Adán, el primero, contrasta marcadamente con la obediencia de Cristo. Y ese es el tema que yo quiero tratar. Porque la marcada desobediencia del primer Adán denotó que él vivió en anarquía. Y al vivir en anarquía vino consecuencias terribles en su vida. Por eso él se alejó de Dios. La palabra alejarse o estar separado significa la palabra muerte. La palabra muerte es estar separado de Dios siempre. Y entonces este era un terrible drama para la humanidad, porque si la persona llegara a morir en esa condición, estaría separada de Dios eternamente y para siempre. ¿La solución cuál era? Mandar un segundo Adán que rompiera esa brecha y que pudiera unir a la humanidad con el Padre. Amén, gloria al Señor. ¿Sí me está entendiendo? Así que mi amado hermano, cuando estamos hablando de nuestro amado Señor, Él tuvo que aprender a tener autoridad a causa de la obediencia. Notemos que Él tuvo luchas para obedecer. Jesús tuvo luchas para obedecer. ¿Recuerda usted cuando Él a los 12 años no es que se le escapara a los papás, sino que se quedó hablando? Un buen conversador Jesús. Se quedó hablando allá en la sinagoga con los doctores de la ley, y hablaban de una cosa y hablaban de la otra, de las cosas del Padre, y de repente, cuando ya 2 días después
los papás iban camino y ellos creían que Jesús venía con los familiares, con los amigos, con el parche de la cuadra. Pues resulta y sucede que cuando María empieza a preguntar, oye, ¿dónde está Jesús? ¿La han visto? No, yo pensé que venía con ustedes. Y empezó a buscar y a preguntar y resulta y sucede que ninguno sabía de Jesús. María se desesperó y se devolvió a Jerusalén. Y llegaron allá con papá, a los 2 días llegaron. Yo creo que esto corrieron un día, los 100 metros planos para buscar a Jesús y lo preguntaban por todo. Y cuando lo encontraron en la sinagoga hablando con los doctores de la ley. Ella le dice, hijo, ¿qué pasó? Te estamos buscando, nos has dejado preocupados. ¿Dónde estabas tú? Y entonces se dice, mamá, no te preocupes, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ella no le dijo más nada porque ella lo guardó en su corazón. Pero aún así, dice la Biblia que Jesús aprendió a obedecer a sus padres. Los honró. Yo me imagino a Jesús ayudando en la carpintería de su padrastro, José. Yo me imagino a Jesús ayudando en los quehaceres de la casa. Él tuvo que barrer y hacer tareas de campo. A eso vino Cristo. Y entonces él tuvo que aprender obediencia. Y sin que usted se diera cuenta, Jesús al barrer, Jesús al ayudar en la carpintería a su padre, Jesús al hacer todas esas cosas, al someterse a la autoridad de sus padres, adquirió autoridad. Adquirió autoridad. Ya cuando el Señor vino y lo bautizó allí en el río Jordán por medio a través de Juan el Bautista y el Espíritu Santo descendió sobre él, allí tuvo una autoridad espiritual. Así que mi amado hermano, por eso el diablo no pudo hacer nada, porque no había nada de qué acusarlo. El diablo no pudo hacer nada. Ahora, no sé si usted me está entendiendo, pero si usted interpreta lo que estoy diciendo y lo ubica en su quehacer diario, usted va a entender algo. Muchas cosas vienen. ¿Por qué muchas veces no logramos tener autoridad en la casa? ¿Por qué muchas veces cuando decimos hay que hacer esto y esto, los hijos no le obedecen a uno, el esposo no lo hace caso, la esposa no le hace caso? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos obedientes con nuestra autoridad. En una oportunidad, un pastor amigo mío nos contaba que iba en su carro, había salido de una reunión tarde. Y resulta que en la silla de atrás venían sus 2 hijos, que uno tenía 8 años y la otra tenía 6 añitos. El papá siempre le había dicho a sus hijos, tenemos que someternos a nuestras autoridades. Y entonces, ¿cuál es nuestra autoridad cuando estamos en la calle? La policía, la alcaldía, ¿cierto? ¿Y quién es la autoridad cuando estás en la iglesia? Los pastores. ¿Y quién es la autoridad cuando estamos en la empresa? Los jefes. En todo lugar donde tú vas a tener autoridad, y tienes que honrar tu autoridad. Y mientras estaba charlando, el pastor paró en un semáforo en rojo, pero el pastor se asustó mucho porque en la calle donde paró el semáforo, donde estaba el semáforo, era una calle muy sola y muy peligrosa. Así que miró para todos lados, la luz no cambiaba, se demoraba demasiado, más del tiempo que uno, y empezó como a palpitar y él arrancó en rojo. Sus hijos estaban viéndolo. A las cuadras el vecino le pregunta, papá, ¿por qué te pasaste la luz roja? Y el papá trató de explicar, justificarse, diciendo, no, es que esta calle es peligrosa. Pero papá, ¿tú acaso no nos has dicho que tenemos que someternos a las autoridades? Y entonces el papá dijo, tienes toda la razón, hijo. Tienes toda la razón, te pido perdón, no tomes como ejemplo eso que acabo de hacer. Y entonces, qué tremendo que los hijos están más pendientes de nuestros fallos que cualquier persona. No sé si están acá todavía. Autoridad se logra con obediencia. Ahora usted me preguntará, pastor, ¿y qué tiene que ver lo que usted leyó con lo que usted está hablando? Digo, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hubo un milagro por causa de reconocer la autoridad. Cuando reconocemos la autoridad y cuando caminamos en esa autoridad, entonces usted va a entender todo lo que va a venir sobre su vida. Va a venir momentos milagrosos, van a venir momentos de abundancia, van a venir riquezas, van a venir muchas cosas.
Lo que Dios ha planeado para nosotros va a venir solamente cuando tú entiendas y reconozcas tu autoridad. Dios ha depositado una autoridad en ti, pero también en medio de esa autoridad tú tienes que aprender a caminar en obediencia. Y solamente cuando tú reconoces tu autoridad y caminas en esa obediencia es que van a suceder milagros. Ahora sí, vas a leer conmigo Lucas capítulo 5 y vas a darte cuenta cómo opera la autoridad allí. ¿Qué dice la palabra? Aconteció que estando Jesús junto al lago de ¿qué? De Genesaret. Estando Jesús junto al lago de Genesaret. Y fíjense qué tremendo, porque él estaba enseñando allá al lado del lago Genesaret, que es el mismo lago de Galilea, es el mismo, le cambiaron el nombre solamente, o el lago de Tiberias. Dice que el gentío se agolpaba. La versión, traducción, lenguaje actual lo relata de esta manera. Dice, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó. Vea, la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Oh, debe imaginarse allá, Jesús allá tratando y la gente viniéndose encima. Y bueno, hermanos, aquí no podía hablar, no podía proyectar la voz, lo están apretando. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Versículo 2 dice que él vio, ¿qué vio? ¿Qué vio? Dos barcas, diga conmigo, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban, ¿qué? Sus redes. La traducción de lenguaje actual lo de así, Jesús vio dos barcas en la playa, estaban vacías. ¿Cómo estaban las barcas? Estaban vacías. Eso no es lógico. Eso no es lógico que dos barcas a esa hora estén vacías. Tendrían que estar llenas. ¿Y de qué tendrían que estar llenas? Deben estar llenas de pescado. Entonces, ¿qué vio Jesús? Dijo, dos barcas vacías, qué tremendo. Ahora, veamos el versículo 3 y dice que los pescadores estaban lavando sus redes. Estaban lavando las redes y de la versión lenguaje actual dice allí, y entrando en una de aquellas barcas. ¿Cómo estaba la barca? Vacía, dice, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, vean ustedes cómo ocurre el milagro, cómo se opera la autoridad acá. Lo primero que Jesús va a hacer, o lo primero que Dios ve, es el vacío que puede haber en alguien. Una barca vacía. Él no iba a tomar una barca llena para hacer el púlpito, porque la gente estaría trabajando ahí, ¿no? Te saca el pescado rápido, a ver, rápido, Andrés, cójala, a ver, Andrés, tienes allá, este man, y así. Entonces estaban trabajando, habían dos barcas vacías. Aparentemente dos barcas vacías nos pueden decir que son personas que, o puede figurar una persona o algo que ha perdido propósito. Puede ser algo o alguien que de pronto el diablo vino y le robó propósito y ahora es vacío, es vacío. No sé cuántos de ustedes se han sentido vacíos. A veces a mí me ha pasado y me he sentido vacío. Pero Jesús dice, veo dos barcas allá. La gente se está amontonando, hay una necesidad espiritual. Y fíjense tremendo, Dios utiliza gente que aparentemente se siente vacía para sus propósitos. Porque en ese momento el Señor le dice, van, yo a sentarme allá, y le dice, Pedro, permíteme subir a tu barca. Y la aleja un poquito de la orilla y empieza a predicar a toda la multitud. La gente empieza a ser ministrada de una manera extraordinaria. Y llega un momento, mi amado hermano, llega un momento, y fíjense algo, ¿cómo enseñaba Jesús? Yo quiero que ustedes miren allá con detenimiento. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿En qué posición estaba? Sentado. Muy bien. ¿No le parece raro que hoy en día el pastor esté parado enseñando y los discípulos estén sentados? En el tiempo de la Biblia era al contrario. El maestro se sentaba y los discípulos estaban de pie. ¿Qué significa sentarse? Porque Jesús en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, también dice lo mismo. Dice que él subió a la montaña y ¿qué? Se sentó. Y luego dice que se sentó, empezó a enseñar. ¿Sabe una cosa? La palabra sentarse solamente lo aplicaban los rabinos y lo aplicaban los doctores de la ley cuando ellos querían sentarse a enseñar. Ellos se sentaban y la gente atendía y estaba así bien atenta, bien escuchando. Entonces sentarse significa autoridad. Sentarse significa una persona que está en autoridad. Entonces, ¿qué pasa con la barca vacía? La barca vacía ahora tiene al maestro sentado. ¿Dónde está la barca vacía? ¿Ahora está vacía? Pregunto, ¿la barca está vacía? No.
¿Quién está en la barca? ¿Y cómo está? Sentado. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Está en qué? Autoridad. ¡Wow! Está en autoridad. Ahora, notemos que Pedro permitió que se sentara en su barca, ¿cierto? De ese momento la barca ya no es de él, la barca es de Jesús porque él la está usando. Y fíjense que desde su autoridad, él empieza a enseñar desde la barca a la gente. Ahora, la barca que aparentemente fue inútil, ahora empieza a ser útil para el rey. Empieza a ser útil para el rey. Así que lo que para el mundo tú eres vacío, para Dios tú eres lleno. Porque Él quiere sentarse en tu vida. Así que desde allí empieza a enseñar a la gente. Y después de que ha enseñado a la gente, notemos algo interesante, mi amado hermano, que el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Ahora, se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice el versículo 4, y que cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Lleva la barca a la parte ¿qué? Honda. Ahora, yo le pregunto, ¿qué oficio tenía Jesús durante su infancia? Carpintero. Él ayudaba a su papá a pulir y a llavear, y con el cuchillito. ¿Así, papi? Sí, así, está bien. No, le está dando muy orejón. Él ayudaba a eso. Jesús no sabía de pesca. Jesús no tenía familiares que fueran pescadores, él era carpintero. Ahora, ser carpintero en el tiempo de la Biblia era un oficio muy digno. Era de los oficios más lucrativos, sí señor. Y un carpintero, eso a todo el mundo lo quería. Usted es carpintero, uy. Es como hablar de un ingeniero, o como hablar de un médico. ¿Usted es eso? Sí, eso era. Así que cuando hablamos de Jesús, no pensemos en el pobre carpinterito allá, pelado con un palito allá. No, el oficio de ellos era un oficio digno. Y entonces, pero aún así teniendo un oficio digno, ¿qué sabemos? ¿Qué puede saber un carpintero de pesca? Y entonces Pedro, no sé ustedes qué piensan, Pedro pudo haberle argumentado algo a Jesús. Cuando él le dice, boga mar adentro y echad las redes, ¿podría haber argumentado algo? Sí. Claro. Él podría haber dicho varias cosas. Primero le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ahora, la antigua palabra griega que Lucas usó para maestro, epistata, solamente lo maneja aquí Lucas. Y la palabra tiene una idea como de comandante. Le dice maestro está diciendo jefe, comandante, líder, jefe. Él estaba diciéndole, Pedro, al Señor: tú eres mi jefe, tú eres mi comandante, estoy dispuesto a recibir tus órdenes. Estoy dispuesto a recibir tus órdenes. Pero aún así quiero decirte algo, Jesús. Toda la noche hemos estado intentando pescar y no hemos pescado nada. Te voy a dar como 5 argumentos que Pedro pudo haber dicho, como las que tuvo Moisés en su momento cuando Dios lo llamó desde la zarza. ¿Recuerdan? Señor, es que yo no tengo buena habla. Es que yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno. Está vacío. Y el Señor tiene que decir: Moisés, a ver, escucha lo que te estoy hablando. A ver, ¿cuántas orejas te di? 2. ¿Cuántas bocas te di? 1. Entonces, ¿qué es lo que más abunda? La oreja. Entonces, escucha. No te di 2 bocas, te di 2 orejas. Entonces, toda la noche, Pedro está ahí, puede decir: Señor, trabajé toda la noche. Ahora, si usted fuera Pedro, ¿qué le hubiera dicho? Bueno, Señor, mire, lo que pasa es que yo trabajé toda la noche y estoy tan cansado. Uf, no, yo no quiero. De verdad. Y ahora, permíteme un segundo argumento. Yo conozco más de pesca que tú, porque tú eres un simple carpintero. Yo podría haberle dicho: la mejor pesca que el Señor Jesús, si usted no sabe, es por la noche, no en el día. Y le voy a dar otro argumento. Estas multitudes que están aquí alrededor no se la pasan sino haciendo bulla, y la enseñanza que tú has hecho en voz alta lo que ha hecho es asustar a los peces. Podría haber dicho: bueno, ya lavamos las redes y otra vez a lavarlas, ¿me la vas a hacer ensuciar otra vez? Ahora, Señor, yo sé que tú sabes mucha Biblia, pero tú no sabes nada de pesca. Pero cuando Pedro le dice maestro, le está diciendo comandante. Comandante
En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y esa fue una declaración de autoridad. Gloria a Dios. Él reconoció la autoridad. ¿Qué era Jesús? Carpintero. ¿Qué era Jesús? Un maestro de la palabra. Pero nada, no era pescador. Pero como te reconozco como autoridad, en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. ¿Y sabe qué hizo? Eso fue una gran declaración de Pedro. A Pedro lo criticamos porque era todo acelerado, ¿cierto? Pero eso está demarcando algo, una confianza absoluta en el maestro. ¿Y sabe una cosa? Nosotros como pueblo tenemos que hacer lo mismo. Amén. Si usted ha dicho, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres mi sanador, yo creo que tú eres mi proveedor, yo creo que tú eres lo más grande, entonces usted tiene que decir también, Señor, en tu nombre echaré la red. Que lo vas a hacer. Amén. No, pero es que yo lo he intentado todo el tiempo. Yo desde pequeño, yo siempre he sido así. No, acuérdate del pescado, le quitaron la cabeza y la cola. Ya tú no lo vas a hacer. En tu palabra. ¿Qué significa en tu palabra? Cuando dice en tu palabra, quiere decir que hay luz. Cuando Pedro dice en tu palabra, está diciendo el sol, la luna, las estrellas, los planetas fueron creados a través de la palabra. Cuando él está diciendo en su palabra iba a echar la red, está diciendo que la vida vino, esa palabra vino a la tierra. Cuando él está diciendo que en tu palabra echaré la red, está diciendo que la creación se mantiene unida y se sostiene a través de ¿qué? De la palabra. Cuando él dice en tu palabra, él está dando a entender que los imperios se van a levantar, pero también van a caer por la palabra, ¿cierto? La palabra. La palabra. ¿Qué es lo primero que encontramos en Génesis? En el principio era el verbo. En Juan, ¿cierto? En el principio era Dios. Entonces, ¿cuántos saben que Dios es todopoderoso? Marcas vacías, mi amado hermano. Después de que él hace esto, es que viene una pesca milagrosa. ¿Cuántos quieren una pesca milagrosa? Amén. Pregúntenle al hermano que se está durmiendo al lado. Díganle, ¿tú quieres una pesca milagrosa, hermano? Un colchón king size. Gloria a Dios. Cuando él hace eso, la respuesta al milagro no se hace esperar. Dice el versículo 6. ¿Qué ocurrió en el versículo 6? A ver, porque hay una palabra clave allí en el versículo 5. Vaya a leer conmigo el versículo 5. ¿Qué dice? Más en tu palabra. Más en tu palabra. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y el versículo 6 cómo empieza? ¡Oiga! Y habiéndolo hecho, esa es la palabra clave. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos buena teología? ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay que hacer ciertas cosas como perdonar, como hacer cosas que Dios está demandando, pero no lo hacemos? Dice, y habiéndolo hecho significa que puso en práctica la palabra. Santiago dice, la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces la fe tiene que producir obras en nosotros. Mis amados hermanos, esto que usted está escuchando no es para que lo anote en un cuadernito o para que usted crea que se va a entretener, porque sin duda si usted no hizo caso hoy, en 8 días, de hecho, en 1 hora se le olvidó qué fue lo que prediqué. La idea es hacer la palabra. Entonces, acá está en que habiéndolo hecho, después de que habiéndolo hecho hay una coma. ¿Qué pasó después de que habiéndolo hecho? A ver, versículo 6, ¿qué pasó? Encerraron, diga conmigo, encerraron. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Gran cantidad de peces. ¿Y qué más pasaba? ¡Wow! Gloria a Dios, sobreabundancia. Eso no es abundancia, eso se llama sobreabundancia. Habiéndolo hecho, habiéndolo hecho, habiéndolo hecho. ¿Qué pasó? ¿Encerraron cantidad? No. ¿Qué encerraron qué? Gran cantidad de peces y hasta qué. Ahora, vean tremendo, porque cuando usted cree que el Señor tiene potestad para sentarse en el trono de su corazón, para enseñar a la gente, y usted dice, Señor, en tu nombre echaré la red,
entonces prepárese porque hay una gran cantidad de peces que las redes se van a romper y usted va a tener que hacerlo el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7, mi amado hermano? Dice, entonces, ¿qué hicieron? Entonces se estaba hundiendo la barca. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. Vengan rápido, vengan a ayudarnos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ambas barcas, ¿qué pasó? No, pues qué entusiasmo. Se estaban hundiendo. ¿Por qué se estaban hundiendo? Porque hay una gran bendición. ¿Y por qué hay una gran bendición? Porque ellos hicieron la palabra. ¿Y por qué hicieron la palabra? Porque ellos reconocieron la autoridad de Cristo. No, yo estuviera predicando por allá, el chico, la gente estaría quitándose sus corbatas, estaría saltando diciendo, sí, tienes razón, pastor. Estoy hablando de gente de fe. ¿Cuántos creen que viene una gran cosecha? Una gran pesca. Denle la fuerza al Señor. Ahora, esa es la segunda etapa de la autoridad. La segunda etapa de la autoridad es que cuando venga la pesca milagrosa, usted reconozca al dador del milagro. Amén. ¿Cómo pasó esto, pastor? Pregunten, ¿cómo pasó esto, pastor? Con mucho gusto les voy a explicar. Ellos hicieron señas a los hombres para que lo llevaran. O sea que la bendición no fue para él, la bendición fue para todos. Imagínense ustedes, ¿no? Dios va a bendecir a usted con una bendición tan abundante que no es para usted sino para repartir. Amén. Y entre más te reparta, más se le va a hundir la barca. Se va a hundir la barca, Dios mío. Y entonces hicieron las señas. Y entonces la reacción de Pedro, fíjense la reacción, veamos el versículos 8 al 11. ¿Qué pasó allá? Versículos 8 al 11 dice, y viendo esto, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Cayó de rodillas. ¿Qué significa caer de rodillas? Adoración, adoración. Cayó de rodillas, eso se llama adoración, mi amado hermano, ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre que no soy digno de ti. Él está viendo su indignidad. Él está viendo que su forma de ser, su manera de ser, no, Jesús, ¿de verdad tú estás pensando en mí? De verdad, mira, con todos estos errores que tengo, con tantas cosas que arrastro del pasado, y entonces, ¿qué le contesta el Señor allá en el versículo 9? ¿Qué le dice? Porque la pesca que habían hecho, ¿cómo era? ¿Cómo era esta pesca? En gran manera. El temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, todos se arrodillaron. Y entonces, así mismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Pedro le dice a Simón, ¿qué le dice? No temas, le está diciendo, no temas. ¿Saben una cosa? A esta altura, Pedro ya le habían sanado la suegra. A esta altura ya le habían sanado. Lucas hace un relato cronológico de la vida de Cristo. Entonces él ya le había sanado porque eso ocurrió en Lucas 4:38. Pero vio cómo su suegra fue objeto de milagro, pero Pedro todavía no había sido objeto de milagro. Hoy es el día tuyo, Pedro. Hoy es tu día. Y él responde, apártate de mí, Señor. No es que esté siendo un falso humilde. Cuando Pedro ve el gran poder de Jesús mostrado, se dio cuenta de su propia bancarrota espiritual en comparación con Jesús. Y debido a que Pedro era un pescador muy experimentado y porque sabía que las condiciones eran desfavorables, sabía que esto era un milagro. ¿Sabe una cosa? Uno tiene que ser consciente de los tiempos. No todos los tiempos son iguales. Cuando venga un milagro, usted tiene que darse cuenta que las condiciones no eran para que sea un milagro, las condiciones eran favorables. Entonces, fíjense que él supo que esto era un milagro y apenas supo de Jesús. Ahora sabe más de Jesús. Y ahora Pedro sabía que Jesús es el Señor. Ahora Pedro sabe que Jesús es un hombre. Ahora Pedro sabía que también ahora Jesús es un pescador. Y Pedro se convierte en un hombre humilde. Ahora, fíjense qué tremendo.
podría haber dicho, Señor, acércate más a mí, que soy hombre pecador, Señor. ¿Cierto? Pero ¿cuál es la expresión de Pedro? Apártate, apártate, mi Señor. Jesús le contesta, no tengas miedo, Pedro. ¿Sabe que gramaticalmente esa palabra no temas significa literalmente deja de tener miedo? Le está diciendo, no, deja ya. Ya a partir de ese momento ya no vas a tener más miedo. Jesús le está diciendo, ya no más vas a tener miedo. Ya no más. ¿Sabe por qué? Porque Pedro le temía a Jesús en el sentido de tenerlo tan elevado, pero Jesús le dijo que ya se deshiciera ese miedo, porque él había bajado al nivel de él. Porque Dios quiere relacionarse con Pedro. Porque Dios quiere utilizar un método de relacionamiento con Pedro, se llama amor. Y para tener amor no hay que tener temor, porque el amor echa fuera. Pedro tenía que caminar en eso. Y la palabra temor significa, a partir de ahora ya no vas a tener más miedo. Desde ahora, como ya no vas a caminar más en miedo, ahora te convertirás no en peces, no en pescador de esto que se está hundiendo. Te vas a convertir en pescador de discípulos, pescador de hombres. Así que cuando él entiende esto, mi amado hermano, la reacción de Pedro es dejarlo todo y seguirlo. Ahora, cualquier persona mundana diría, no, pues esto es un negociazo, Jesús, venga por favor, todos los días le presto la barca, predica, vamos a armar nuestra primera compañía pesquera, ¿cierto? Bancans, ¿cierto? Bancans es el primer Bancans que va a haber allá. Pero cuando yo tengo a Cristo, el pescado pasa a segundo plano. Amén. Y ellos dejaron todo. ¿Prometías en un negocio rentable? Desde luego, mucho. Pero cuando yo estoy con Cristo, Cristo pesa más que cualquier negocio rentable. De pronto usted está diciendo, pastor, yo tengo un negocio rentable y por esa razón no le puedo asistir a la iglesia a usted los domingos. Entonces, piensa en esto. Piensa en esto. El Señor no te va a dejar en vergüenza. Entrégale todo al Señor. Bueno, yo te estoy diciendo que ahora todos mañana van a renunciar, van a pasar la carta de renuncia y aquí lo esperamos. No. Usted le va a orar al Señor, ¿cierto? Usted piensa de manera sensata, pero todo lo que usted de Dios le ha dado, usted honrelo a Él. ¿Cuánto le dio los que pueden decirlo, cuánto les dio un buen cónyuge? Y cuando hablo de cónyuge, hablo también de mujer y hombre, ¿no? ¿Cuánto le dio un buen cónyuge? Amén. Ótrelo, eso es un regalo al papá. ¿Cuántos están pagando arriendo? Levante la mano. Dele gracias a Dios porque está ahí. Si usted no es agradecido con lo que tiene, Dios no le va a dar lo que usted desea. ¿Cuántos desean casa propia? Amén. Bueno, y los que tienen ya una casa, ¿cuántos desean la segunda? Amén. ¿Y quiénes desean la tercera? Señor Barriga. Hágalo. Cuando Jesús vio las barcas vacías, Él se sentó en autoridad. ¿Sabe una cosa? Yo presiento que en este momento hay gente vacía. Y Jesús está diciendo, yo quiero sentarme en tu trono. Amén. Quiero enseñarle a otros. Amén. Y entonces cuando le va a decir el Señor, ahora quiero que hagas algo osado, arriesgado. Boga mar adentro. Y tú le vas a decir, Señor, no. Y entonces el Señor te dice, pero en tu nombre echaré la red. En tu nombre, en tu palabra echaré la red. Y cuando tú lo hagas, vas a ver el milagro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ponte de pie. Yo digo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se salvaría, nos rescataría, era tiempo de